Entre los lugares de nuestra tierra, de nuestra comarca, que todos conocemos, o todos queremos conocer, porque los tenemos muy cerca, hoy quiero hacer llegar hasta ustedes uno, precisamente por esa razón, porque todos creemos que conocemos, pero cuando profundizamos nos damos cuenta que tiene mucho más de lo que pensábamos y siempre nos sorprende gratamente. Hoy quiero que conozcan ustedes Guaro bien conocido, en profundidad, de manos de la persona que mejor lo conoce, un guareño de pura cepa. José Francisco Naranjo, bienvenido, José Francisco. Muchas gracias. Es profesor, es investigador, es escritor y es el que mejor conoce la historia de Guaro. Guaro, por demarcación territorial de nuestra provincia, ha quedado marcado en la Sierra de las Nieves, ¿no? Sí, pertenecemos al Parque de la Sierra de las Nieves, vamos, que ya va a tener una categoría superior. Pero por contacto, por contraste territorial, histórico, morfológico y natural, podría pertenecer a nuestra valle del Guadalhorce. De hecho, es tan rico que igual pertenece a una comarca que otra. José Ramón, Guaro se enmarca en la Sierra de las Nieves porque está cerca de la Sierra de las Nieves, pero allí nace nuestro Río Grande, ¿no? Sí, sí, de hecho Guaro tiene límites con Tolox, ¿no?, que digamos que sería lo más cercano a las nieves. De hecho hoy la sierra está nevada, ¿no? Claro, está preciosa. Y está preciosa. Entonces, claro, pertenecemos, digamos, más que nada al entorno, ¿no? Pero de hecho, desde que se creó la mancomunidad de la Sierra de las Nieves, pues ha sido, de hecho, durante un tiempo la oficina central, digamos, de la Sierra de las Nieves estuvo en términos de Guaro, y ahora pues se ha trasladado a un sitio precioso también en la confluencia del río que baja de Tolós, ¿no?, y el Río Grande, y hay allí un centro nuevo de nueva interpretación, que de hecho también he tenido contactos con ellos, ¿no?, para, bueno, pues compartir precisamente esa mancomunidad, ¿no?, de ver qué tenemos en común claro, en ese sentido, ¿no? Te podría decir que es una de las puertas de entrada a la Sierra de las Sí, Nieves. sí, prácticamente es la puerta, ¿no? De hecho hay rutas muy bonitas por dentro que conducen desde Guaro a Tolox, y que claro, ya hay que, digamos, que ser un experto claro, marchante para poder llegar arriba por ahí, ¿no? Pero que hay comunicaciones directas de caminos muy antiguos, desde la época de los árabes, que nos llevan hacia esa zona, ¿no?, de Tolox. Y luego allí tenemos, pues entre Tolox y Junquera, tenemos el nacimiento de nuestro Río Grande, digamos, que eso ya nos acerca a lo que es el valle del Guadalhorce, ¿no?, porque nuestro río desemboca aquí en Casapalma, pero de hecho es un río grande, ¿no?, lo que los árabes llamaban un Guadalquivirejo, porque era, bueno, no propiamente los que una vez que se toman el pueblo ya le van poniendo nombre a los ríos, ¿no?, pero mantienen, de hecho, el nombre antiguo de Río Grande, ¿no? Porque de hecho hubo un tiempo en que el Río Grande era el principal, el Guadalhorce era el afluente, era el secundario. Exactamente, ¿no? De ahí el nombre que mantenían de Guadalquivirejo, por no querer ser un Guadalquivir, claro, Río Grande. Porque Guadalquivir en árabe es precisamente Río Grande. Río Grande, y de hecho hoy en día no seríamos nada sin el Río Grande, porque desde hace unos años nuestro pueblo, pues lo que tenía eran unas fuentes naturales de la época de los árabes. Es que yo leo, sí, cuando se hacen los repartimientos y se dicen las fuentes que hay, son las mismas que tenemos ahora. ¿Hace eso la misma? Las mismas fuentes. Hay un arroyito que le llaman de la fuente, ¿no?, o el arroyo del agua, que precisamente yo vivo en esa calle, que se secaba en verano. Está la fuente de la plaza, y luego está la fuente de Sotornil, que decía que estaba a tiro de piedra, ¿no? Pero teníamos tres fuentes, las mismas,
Las mismas, las que, hoy mismas que existen. hacen 600 años. Y siguen manando agua. Y siguen manando agua. Un agua riquísima de la sierra. Claro, es un agua muy buena. Lo que pasa es que, claro, antes pues, no había lavadoras, Claro. las duchas estaban muy limitadas, en fin, no teníamos esa costumbre que tenemos ahora de tanta agua, ¿no? Claro. Y llegó un momento que no teníamos agua, los termos no funcionaban, no tenían presión, y entonces se hizo una obra magna, unos pozos en Río Grande, en un sitio precioso que además es uno de los lugares festivos de Guaro, que comparte con Cártama, comparte con Churriana, que es la fiesta de San Isidro. Ah, hombre, claro. Nosotros tenemos una alameda preciosa en San Isidro, allí se hace una paella comunal para todo el que quiera venir los domingos, el domingo de San Isidro, ¿no? La romería empieza el viernes sábado, el domingo es, digamos, el día grande, el día de la misa, el día de la paella, en fin, y estamos a orillas del río y un poquito más abajo está, digamos, una obra, que es un pozo grande que bombea agua a Guaro, y gracias a eso, hoy en día tú no tienes escasez de agua. Pero yo creo que, bajo el punto de vista urbanístico, yo creo que esa ha sido la mejor cosa que se ha podido hacer por el pueblo, ¿no? Claro. Darle agua sin problema. Claro. Porque ese río, además, en la época de tremenda sequía que hubo en el 96, ese río llevaba agua. Así se mantenía. Exactamente, se Qué acuífero mantenía. más potente, ¿eh? Claro, de hecho, hubo un problema entre los ecologistas y aquellos que querían pinchar en la Sierra de las Nieves, fundamentalmente para darle agua a Marbella, ¿no? Y que podían pensar que el nacimiento se le iba a ir para otro sitio, porque claro, tú pinchas, no sabes lo que va a hacer, ¿no? Claro. Y la verdad es que ese río se mantuvo, y por eso yo creo que es un río muy vivo. Bueno, vámonos al principio. ¿Por qué está Guaro donde está? Bueno, pues Guaro, verás, Guaro ¿Quién lo fundó? se llama Guaro precisamente porque es un pueblo que está en la ladera de un monte. Claro, los árabes siempre han buscado dos cosas, ¿no? Estar protegido, digamos, de los vientos, estar protegido también de posibles incursiones enemigas y luego de tener agua, ¿no? Entonces, el nombre que aparece en el libro de los repartimientos y en el libro de la iglesia, de la fundación de la iglesia, el nombre no es Guaro, es Gujaro. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1492, que es cuando se hacen los repartimientos. Tras la conquista del territorio por los cristianos. Y luego cuando se hace la iglesia, pues se habla, que se escribe en latín, ¿no? Pero el nombre es Gujaro, con una H intercalada, que tiene que ver un poco con Guájar, ¿no? Que digamos que es lo más áspero de la sierra, ¿no? Es decir, y está en la ladera de un monte. O sea, tú ves a Guaro, te pones a mirar desde abajo, donde termina en lo que llamamos el arroyo Guaro, que los árabes llamaban el arroyo del agua. Ya ves, para ello. Era el arroyo del agua, porque es que allí había un manantial. Entonces el arroyo del manantial, ¿no? Tú miras hacia arriba y efectivamente lo ves en una ladera, y luego por arriba hay todavía mucha sierra, ¿no? Que te protege de vientos Muy interesante. y es... Entonces, claro, estuve investigando sobre la etimología que daba Diego de Guadix, que es un experto en terminología árabe, que de hecho Virgilio Martínez también lo cita, ¿no? En aspectos y bueno, me dio una pista, porque es que hay otro Guaro que está en Periana. De hecho hay un río Guaro que es el que alimenta el pantano de la Viñuela, ¿no? Es un río también potente, pero que, bueno, la Viñuela no está desde luego con muchos hectómetros cúbicos, pero y es Guaro de Periana, que algunas veces las cartas se confundían. Ajá, claro. Venían cambiadas, ¿no? Venía el cartero decía... Dos pueblos con el mismo nombre. Con el mismo nombre, pero no era propiamente un pueblo, era lo que podíamos llamar una alquería de Periana, ¿no? Y entonces, claro, pues ese nombre está ahí, ¿no? Y luego, curiosamente, como saben, los apellidos pues tienen muchos orígenes en los lugares del cual tú procedes, ¿no? Exacto. Apellidos toponímicos. Exactamente. Bueno, pues el apellido Guaro empieza a existir, es muy escaso, pero ya hay alguien de Guaro que se va a Lozaina y le ponen Antonio García de Guaro. Eso. Y entonces ya he empezado a investigar por ahí y resulta que hay una rama, una familiar con apellido Guaro, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque, claro, muchas veces hay gente... A mí me llamó una vez un francés porque él tenía también ese apellido, pero en Francia. Digo, mira, los árabes ahí no llegaron. Es que yo me llamo, digo, pues será una coincidencia, ¿no? Como si encuentras
el guaro cubano, que es Sí, un aguardiente. Pero ya tiene otro significado. Claro, ya es lengua indígena. El guaro de venezolano, que es un loro. Ya hay que hacer un estudio genealógico personalizado para Claro, saber. pero esos guaros ya son coincidencias fonéticas. Claro. Coincidencias fonéticas, no tienen nada que ver con lo que es nuestra raíz árabe. Y el origen puede ser diferente, pero suele ocurrir que malinterpretamos la palabra y al final la transformamos. Sí, bueno, eso es muy normal. Oye, ¿cómo le dicen a los de Guaro? Hombre, pues somos guareños, ¿no? Claro. Guareños, a mucha honra, no admitimos bromas, ¿no? Y de todo ese pasado árabe tan rico, ¿qué es lo que queda allí en Guaro? ¿Qué se puede ver? Bueno, pues mira, pues queda, por ejemplo, queda una torre. Bueno, queda una torre, queda el nombre de una torre. La torre, pues como ha ocurrido aquí en Málaga, por ejemplo, con el Teatro Romano, se fue expoliando. Allí había materiales. De hecho, cuando se hace el repartimiento de Guaro, en 1492, hay un señor que era el guarda, digamos, de la habitación del rey católico, ¿no? Que quiere decir que era un hombre de confianza del rey porque le guardaba la puerta, ¿no? Llamaban continuo de las guardas, en fin. Y hoy en día lo llamaríamos un guardaespaldas, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, se llamaba Tello de Eraso. Eraso es un pueblo de Navarra, ¿no? Y este hombre, pues claro, Miguel de Eraso, perdón, Tello es un descendiente, Miguel de Eraso, y a este hombre pues le dan allí, le dan fanegas y fanegas y fanegas. Esas fanegas, lógicamente, se las quitan a la población musulmana que hay allí, claro. Que todavía, bueno, los reyes católicos tenían dos tipos de clasificado de musulmanes. El que se resistía, que a ese no tenía derecho a nada. No tenía derecho a nada, además. Y luego había gente que huyó, pero dejó sus tierras, no se llevó nada. Y luego los que decidieron quedarse, ¿no? De hecho, en el pueblo nuestro pues se quedó mucha gente árabe. Ah, sí, se quedaron muchos musulmanes. Muchos. De hecho, fíjate, hay un dato de lo que es la población árabe pura, digamos, ¿no? Después se tienen que convertir en mudéjares, se tienen que convertir, ¿no? Pero resulta que cuando se crea la iglesia, hacen un relato que la población es de origen árabe y hay solo 4 cristianos viejos. Que es como se conocía a los nuevos pobladores cristianos, claro, cristianos viejos. Claro, cristianos viejos que eran cristianos de toda la vida, claro, exactamente, que habían estado por allí. Y los árabes convertidos eran cristianos nuevos. Eso eran cristianos nuevos. Los neoconversos. Neoconversos, que siempre había sospechas, ¿no? Sí, bueno, eso dio lugar durante la Inquisición. Ahí, claro, había gente que, bueno, mira, o hace esto o sabes que lo pierdes todo, ¿no? Y muchas acusaciones. ¿no? Entonces, de hecho, fíjate, hay un dato muy curioso de una cristiana vieja, que estaba casado, digamos, con el jefe de la población morisca, ¿no? Y a esa mujer, cuando echan a los moriscos, le respetan sus tierras. Pero la parte de ella, o sea, la mitad de las tierras, la parte del marido se las quitan. Anda. Y le respetan la parte, por ser ella cristiana vieja, y no podían repartirle sus tierras, a pesar de estar en un matrimonio mixto. Casada, ¿no?, con un musulmán. Exactamente, ¿no? Entonces, qué curioso. Son historias bueno, y eso está a la torre, queda solo el nombre de la torre. Pero si tú miras el plano, que es este que está ahí... De tu libro, sobre la historia de Guaro. De la historia de Guaro, ese plano que hay ahí es el catastro de Ensenada, y aquí arriba, ahí, ¿ves? Hay una torre. Cierto. 1752. En esa fecha se conservaba la torre todavía. Claro, porque si no el que hace... Porque es muy curioso, porque todos los pueblos tienen un mapa, y tú puedes ver algo de tu pueblo antiguo, que es un plano maravilloso, porque la iglesia está con el campanario cambiado, ahí, hay una ermita, que es la ermita del puerto, que era una ermita, de hecho es un sitio precioso porque hay unas vistas a la Sierra de las Nieves, tiene vista a todos los puntos cardinales. Claro, estratégico como eran de ellos. hecho, el cerro se llama Cerro Donoso, Donoso. Precioso. Tú miras el valle del Río Grande, mira la Sierra de las Nieves, puedes llegar a ver a Pizarra desde allí perfectamente, ¿no? Es decir, un campo visual impresionante. Exactamente. Ya hay cosas que te tapan la parte de la Sierra de Monda y todo eso ya te tapa, ¿no? Sierra Canucha, además, ya por detrás no podemos ver. Pero para eso había torres intermedias. Claro, pero es precioso, ¿no? Las vistas que hay ahí y están todas retratadas ahí. Entonces, de la torre
le dicen los reyes católicos al rey a don Miguel de Eraso que se puede quedar con la torre, pero no puede tener uso militar. O sea, que la puedes convertir en casa. Sí, no sea que se sublevaran. Claro, pues de hecho, el rey quería tirar la torre abajo, porque decía, les quito las torres por si estos se rebelan. El rey sabía que había mucho musulmán. De hecho, fíjate, la torre sirvió otra vez como elemento militar, porque en la rebelión de los moriscos, la verdad es que Guaro no era un pueblo muy rebelde, pero tenía monfíes, que eran moriscos que se habían echado al monte, ¿no? Yo lo comparo un poco... Los bandoleros nuestros. Bandoleros o también... Rebeldes, ¿no? Se van al monte y Gaspar Bernal es el que defiende la fortaleza de Guaro, ¿no? De la rebelión. Pero en Guaro no estamos hablando de la Alpujarra, por ejemplo, ni hay una población fuerte en contra de la mayoría, digamos que opta por... ¿Y el entramado actual de las calles corresponde al medieval? De hecho, el entramado, si tú observas lo que es el casco antiguo, ¿no? Evidentemente ha cambiado mucho los pueblos, no el pueblo nuestro, sino los pueblos, pero todo en general. Hay una callecita de la Torre, hay una callecita, calles reales le llamaban, hay una calle que mantiene el nombre del Muladar, que es donde se tiraban los desperdicios. La limpieza del ganado. Todo iba allí al Muladar. Eso estaba debajo de la torre y por encima de la iglesia. Claro. Y tú ves que todavía, y eso es en árabe, tiene las albarradas abajo, ¿no? Las albarradas porque estaban sujetas con paredes de piedra seca. Exactamente, son albarradas y de hecho, vamos, tú llegas allí y tú dices, ¿tu huertecillo dónde está? Pues mira, ahí en la albarrada. Albarrá, ahí ha quedado con el nombre de Albarrá, ¿no? Sí. Mantiene todavía la construcción, ¿no? Es decir, la iglesia nuestra está encima de la mezquita. O sea que la mezquita estaba allí, fuera de la mezquita construimos la iglesia encima. Es decir que... Es cierto que conociendo los nombres de las calles se puede desentrañar mucha historia de un lugar, de un pueblo. Sí, claro. La calle Real siempre era la calle principal, el Muladar siempre estaba a las afueras, la calle de la Torre la que conducía a la fortaleza. Claro, luego ya aparecen calles, por ejemplo, que son también de costumbre ya más, digamos, más castellana, ¿no? La calle del Pósito, ¿no? Claro. Es decir, del Pósito lo trajeron los castellanos, ¿verdad? Claro, tú ya pues tienes que llevar el trigo allí, ¿para dónde vas? Pues voy al Pósito. Pues la calle del Pósito, ¿no? Es decir... En todos los pueblos había un pósito que servía de forma de recaudación al agricultor. Exactamente, y luego pues hay calle Sierra, calle Cerrillo, que esos son genéricos, evidentemente, calle Calvario. Están donde están, ¿no? Son sitios... ¿Y qué nos recomienda que no nos podemos perder cuando vayamos a Guaro? Hombre, pues Guaro, fíjate, Guaro, como prácticamente todos los pueblos, no tiene fiestas religiosas, ¿no? Y tiene fiestas, digamos, paganas, ¿no? Si te digo hoy en día, tú cuando hables con la gente y... ¿Tú sabes algo de Guaro? ¿Sí? Ah, sí, la luna mora, ¿no? Exacto, muy conocida. Claro, pues la luna mora es un invento del 2000. Sí. Y un poquito antes, en Carratraca, que es el pueblo de mis padres, ¿no? Y de mis abuelos. Pues resulta que ahí salió el festival. Como eso es un programa, ¿no? Que tiene una patente, sí. Pues yo me llevo la patente de donde quiera. Claro. El nombre, el copyright, ¿no? Digo, sí. Bueno, pues venga. Pues. El nombre comercial, sí. Entonces, claro, en Guaro ha habido unos años potentísimos. Ten en cuenta que por allí ha pasado fundamentalmente lo que es nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura andaluza. Lo más arraigado. Lo más arraigado. Del mundo del flamenco, por ejemplo, por allí ha pasado lo mejor. Del mundo de la guitarra, a nivel solista. De hecho, Paco de Lucía, que cuando actuó yo lo notaba ya un poco raro, no sé por qué, pero yo lo notaba, ese hombre está cansado. Murió al poco tiempo. Y se colapsaron las carreteras. No te dejaban pasar porque ya era imposible. Paco Lucía arrastra mucha gente. Bueno, eran miles. Y Miguel Poveda, que ha estado por allí. Es decir, por allí ha pasado lo mejor de nuestro arte. Y entonces, claro, yo creo que hoy en día Guaro se asocia con la luna mora. Con la luna mora, tú dices luna mora, ¿no? Porque es lo que más se ha querido dar imagen. De hecho, el pueblo se oscurece, se alumbran todo con velas. Es un ambiente muy hay encantador. Un ambiente muy curioso, porque fíjate, hay miles y miles de personas, no te exagero, miles y miles. Y van toda la gente hablando con un silencio.
Que si estuviera la luz encendida gritarían más. Claro, está todo que te invita al recogimiento, ¿no? Luego han hecho una fusión, porque siempre ha habido. Yo recuerdo la orquesta andalusí de Tánger, por ejemplo, ¿no? Aquello era una maravilla. O sea, digamos que la fusión entre el flamenco y la música árabe, eso se llevaba a gala, ¿no? Claro, sí. Entonces era una fiesta, digamos, de integración, que luego se ha ido, bueno... De hecho, los orígenes corren paralelos, ¿no? El flamenco con el árabe. Hombre, el flamenco, el árabe tiene... Porque tú escuchas una almohada, ¿no? El hombre que llama a la oración, ¿no? Desde el Mirace. Exactamente. Y tú escuchas, por ejemplo, una tona y tú dices, joder, tío, esto... Aquí tiene que haber un elemento común, ¿no? Claro, luego hay un fundamento gitano que no tiene nada que ver con los árabes. No, eso es aparte ya. Los árabes entran aquí, los gitanos entran aquí en 1465, entran. Y yo creo que lo que harían es lo que los gitanos también se han aplicado mucho, a la fusión. Claro. ¿No? A la fusión, porque yo recuerdo cuando entró el cajón peruano aquí, los puristas decían, esto no es flamenco, ¿no? Sí. Y hoy en día, pues, es un instrumento de percusión como las palmas, ¿no? Y tú dices, qué bonito, ¿no? Entonces, esa fiesta es la más grande que hay en Guaro. Luego hay una fiesta religiosa muy bonita, que es la fiesta de la Inmaculada. A partir de 1853, cuando se declara el dogma de la Inmaculada Concepción, que de hecho eso forma... De 1853. 53, forma un conflicto con los protestantes, ¿no? Que ahí es una manera de decir, nosotros somos distintos, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿qué hay? Pues que desde las iglesias se potencia la imagen de María, ¿no? Y entonces, claro, la Virgen y las mujeres siempre están acompañadas, porque la Virgen es mujer y es madre, ¿no? Entonces, claro, tiene camareras. Y las camareras de la Virgen, se le llaman mayordomas, ¿no? Son las que acompañan a la Virgen, las que deben cuidarla todo el año. Y entonces esas mayordomas, pues, procesionan con la Virgen. Antiguamente, pues, sería una cosita muy discreta. Las casas se engalanaban. Si yo era el padre de una mayordoma, como me pasó con mi hija, por ejemplo, bueno, pues mira, oye, que esté la casa bonita, que ponte un traje bonito, que esto, que lo otro, en fin. Era un día grande. Era un día grande, orgullo. religioso. Claro. Luego hay un efecto, digamos, pirotécnico muy grande. Yo creo que después de los cohetes de Tolós, del día de San Roque, allí hay tracas, hay cohetes, y de hecho hay que tener cierto cuidado también, porque, claro, es mucha pólvora la que se despide. Conforme va pasando la Virgen por ciertos balcones de mayordomas o de familiares o de personas que quieren ponerle a la Virgen una ofrenda, digamos que la ofrenda se hace en forma de bengala, ¿no? En forma y es precioso, ¿no? ¿Y eso se puede ver todavía? Eso es el día 7 y el día 8. El día 7 es la fiesta de noche, que digamos que es la más espectacular, ¿no? Porque es la fiesta de la pirotecnia, y luego la fiesta de la mañana, que ya sale la Virgen de día, y entonces ya la vemos de otra manera, ¿no? Pero salen las mayordomas siempre, por la noche, salen las mayordomas nuevas y las del año anterior. Ajá. Es una tradición. Exactamente, digamos que le van dando ¿Esa tradición viene de 1850 también? Esa tradición, claro, decir, porque yo tengo familias y amigos que me han dado fotos de principio de siglo, que ya escasean, vamos. Sí. Mira, pues, oye, pues mi abuela fue mayordoma en tal año, ¿no? Es decir, que hay una tradición. Ahora, ¿quién fue la primera? Eso ya es muy difícil. Bueno, lo que está claro es que en todos los pueblos tenemos la calle de la Concepción, la Plaza de la Concepción, y el origen está, según nos dice, en 1853 de la Inmaculada Concepción. Exactamente, de la Inmaculada Concepción. Y era una fiesta muy potente y muy fuerte. Esa fiesta es muy potente, ¿no? Es una fiesta, la verdad es que es muy nuestra. Es muy nuestra porque hay gente a lo mejor que va a ver, ¿qué te digo yo? El paso de Río Gordo, ¿no? Sí. Y va de todos lados, ¿no? Pero nuestra Semana Santa es nuestra. Muy íntima, muy personal. Muy personal. Es muy raro que tú veas allí gente, porque también ha ganado mucho. Es decir, la Semana Santa, por ejemplo, ya ha ganado en lo que es los tronos, por ejemplo. Ten en cuenta que en el 36 se destruyó toda la imaginería. Una barbaridad. Toda. Sí.
Hay datos curiosos de alguna imagen que se salvó. Milagrosamente. Milagrosamente, O alguien que pero supo, imágenes pequeñitas. Pero la mayoría de... Por ejemplo, un niño Jesús, chiquitito, ¿no? Algo fácil de esconder. Claro, eso se podía meter en un pajar por ahí, guardarlo, la custodia, por ejemplo. Pero lo que son las imágenes... Las más veneradas. Que son las más veneradas, claro, que estaban ahí ya de tradición. Y entonces, después de la guerra, pues, digamos que por donaciones personales o del pueblo entero, pues se van trayendo otra vez las imágenes, ¿no? De hecho, hay una imagen, verás tú, es la Virgen Dolorosa, que la donaron una familia de Carretero Guillén, que se llamaba, ¿no? Familia de mi mujer, y la compraron en una tienda, se la llevaron, ha estado en la iglesia un montón de años, fíjate que te hablo del año 47 por ahí, la llevan a reparar, y cuando la están reparando, pues el restaurador dice, esto es un Martínez Cerrillo. ¿Cómo Martínez Cerrillo? Una obra de arte. Esta es la imagen que iba a venir para la cofradía de la Pollinica, y la cofradía de la Pollinica para la Virgen del Amparo no le gustó y puso otra. Y la Virgen desaparece. No sabemos, porque de hecho tú le tenías que haber dicho a Martínez Cerrillo, toma usted, que no nos vamos a quedar con la imagen. Pero no fue así, no se devolvieron. No, Martínez Cerrillo, por ejemplo, el que tiene el chiquito de Málaga, ¿no? Bueno, pues resulta que nos encontramos con patrimonio. Es decir, que pensábamos que nuestras imágenes eran todas fabricadas en Oloz, así con el mismo molde, ¿no? Y entonces, bueno, pues mira, oye, un Martínez Cerrillo, pues qué bien, ¿no? Un valor, aparte del valor religioso y personal, un valor artístico e histórico importantísimo. Muy bien. Y luego, mira, hay un momento, también, ya te digo, que lo celebramos mucho nosotros, es cuando en el Viernes Santo se juntan la Virgen Dolorosa con el Cristo. Y entonces hacen un encuentro en la plaza, ¿no? Suenan las cornetas, los tambores, levantan a pulso los tronos, los juntan, los mecen, ¿no? Y es un momento, claro, tú eso lo ves en mi pueblo y lo ves, por ejemplo, en Calle Lario y eso es grandioso, eso es espectacular, pero claro, es que nuestro pueblo también tiene sus momentos muy bonitos. Nosotros tenemos que saber diferenciar. Calle Lario tiene una hecatombe de gente. Exactamente. Y tu pueblo es más íntimo, más recogido, más personal. Sí, pero allí está todo el pueblo. Exacto. En ese momento está todo el mundo allí metido. Para los que valoran de verdad esas cosas, tiene quizás mucho más valor que el espectáculo que se convierte. De hecho, fíjate, yo tengo datos del padre Lizardo Guede, que fue archivero del ayuntamiento diocesano. De hecho, fue capellán en mi colegio. Pues resulta que hablando con él, pues dice, Pepe, tú teníais en 1605 3 cofradías. Ahora hay una, ¿eh? 3 cofradías, 1605. Dice que vivían holgadamente, decía Lizardo Guede, ¿no? Es decir, que tenían medios, ¿no? Sí. Y entonces, oye, pues hay una tradición por ahí, ¿no? Entonces se pagaba en especie, se pagaba a la silla. Eso era, vamos... Entonces les permitía a ellos cierto... Sí, había una del Sacramento, me parece, otra de la Veracruz, Y eso ya es una tradición de que tú dices, oye, en 1605 ya teníamos Semana Santa, 3 cofradías. ¿Y qué nobles han tenido su asentamiento? Bueno, pues mira, aunque parezca un poquillo ya trasnochado, ¿no? Nosotros somos Villa de Guaro. ¿Eso qué significa? Eso es, nosotros somos villa. Pues villa significa que tiene un título realengo, no realengo, nobiliario, los pueblos tenían tierras, la mayor parte de ellas eran del rey. Eran tierras realengas, ¿no? Que se alquilaban a renta. El alquiler, digamos que era perpetuo, ¿no? Si te ponían 20 maravedíes, pues eran 20 maravedíes. La inflación entonces no existía. Precio fijo todo el tiempo, ¿no? Y entonces los reyes pues solían premiar a sus nobles con tierras realengas, ¿no? Entonces, a Guaro pues le asignan, en 1648, quiero recordar, ¿no? Hay un fiel servidor del rey Felipe IV, Juan Chumacero Carrillo, Lazo de la Vega, ¿no? Es decir, un nombre muy largo, ¿no? De los Lazos de la Vega. Exactamente, los Lazos de la Vega ya vinieron a Málaga en la toma de Málaga. En Málaga hay una calle que pone Garcilaso de la Vega, que no es el poeta. ¿Es por un conquistador? Es por el padre del poeta.
Ah, por el padre. Exactamente, Laso de la Vega. Entonces, se junta la rama de los Lasos. Los Chumaceros es una casa nobiliaria de Valencia de Alcántara, de la provincia de Cáceres. Y este hombre fue profesor de la Universidad de Salamanca de Leyes, ¿no? Fue presidente del Consejo de Castilla, fue defensor de los intereses del rey contra el Papa, que el Papa, bueno, tú sabes que antes los papas tenían poderes y ahí había una rivalidad fuerte. Sí, a veces que había guerra. Vamos. Algún rey ha llegado a invadir. Exactamente, a saquear Roma, ¿no? Sí. Y entonces este hombre era el administrador, digamos, de los intereses del rey Felipe IV en Málaga. Claro, en favor, oye, pues mira, tengo tierras en Guaro, te voy a dar X tierras. De hecho, en el catastro de Ensenada de 1752 le pregunta, ¿es realenga o de señorío la villa? Bueno, la villa es de señorío, la villa del señor conde, ¿no? Ajá. Entonces el conde tenía, bueno, yo conseguí las escrituras de propiedad del conde. El conde nunca pisó Guaro, nunca. Ni él, ni ningún descendiente. Lo tenía solo para recibir los ingresos. En los años, porque mira, un administrador. Para él eso era, pues, tierras. ¿Tendría tantas? Claro, tendría tantas. Tenía un administrador general. Y yo tengo las escrituras del Archivo Histórico Provincial, las escrituras con todo lo que el conde tiene, ¿no? Y por ejemplo hay algunos datos curiosos. Tenía una casa mesón enorme, que de hecho es la casa más grande que hay en el pueblo, ¿no? Casa mesón. Y esa casa mesón fue cuartel militar del ejército de Nápoles. Un ejército que iba a ir a Melilla, pero como en la provincia de Málaga no estaban todos aquí, claro, porque tenían que embarcar aquí, pues no había en Málaga sitio para tener a tanta gente, ¿no? Y entonces se los ponen en casas. Y el conde, pues, tiene que poner allí, obligado, ¿no? Una casa para el ejército. Exactamente. Eso fue cuartel, ¿no? Es curioso. Qué curioso. Exactamente. Y hay allí, bueno, después, pues verás tú, hay un apodo, condeso. El conde. Es un apodo. Es un apodo que yo entiendo que es que a lo mejor gente de atrás trabajó en las tierras del conde. Sí, muy posiblemente. Sí. Esas tierras pagaban réditos, censos perpetuos. Todavía, fíjate, en 1910 o por ahí, todavía se están pagando censos que ya no son condes de Guaro solo, porque ya son marqueses de Castelar. O sea, son grandes de España. Al último conde, que ya es marqués de Castelar, me parece que va por el 6º marqués de Castelar, ¿no? Pues entonces alguna vez el ayuntamiento intentó que viniera por aquí, ¿no? Pero parece que... No ha puesto mucho interés. ¿Y se puede ver alguna de esas casas nobiliarias? ¿Queda algo? Sí, pero no son casas nobiliarias porque allí no vivió nunca el conde. Sí, bueno, las señoriales, ¿no? Es una casa mesón. No llega a ser noble. Que tú la ves que es un pedazo de casa que tiene detrás unas cuadras enormes y está a la entrada del camino de Málaga. O sea, el que entraba a Guaro, desde Málaga, desde Coín, ¿no? No por la parte de Tolós, que es otro camino a Lozaina. El que venía del camino de Málaga, lo primero que se topaba era, ¡pum! Por la calle Real. El mesón. Esa era una calle real. De hecho, es de las calles más anchas que hay en Guaro, ¿no? Ese trocito, ¿no? Entonces tú entras allí. ¿Y de qué fecha puede ser ese mesón? Ese mesón, pues, yo me imagino que cuando se lo dan al conde en 1700, eso ya tiene... Ya estaba. Ya estaba. Eso ya estaba. Porque, vamos, siglo XVI. Claro, eso puede ser incluso de la época de atrás de los árabes. ¿Y está todavía la casa? Esa casa está transformada. Cuando yo era chico era un estanco. Claro, los tiempos cambian, es normal. Y hoy en día, pues es, bueno, una casa, bueno, me parece que la están vendiendo, ¿no? Pero es una casa solariega, ¿no? Digamos que se ve que eran de una gente... casa ideal para que la adquiera el ayuntamiento y haga un edificio oficial. Pero no propiamente una casa donde hubiese residido el conde. Y luego están los otros que te he dicho esto, los Erasos, que también tenían cortijos, pero esa gente se fue a vivir a Coín. Sí, que estaba muy cerca, entonces para ellos era relativamente... Ten en cuenta que Coín es la capital, digamos, de esta pequeña comarca nuestra y tenía otro, de hecho los Erasos estos... Cabeza de partido. Ya empiezan a casarse con los Uncibay, y empiezan ya, digamos, que a ir creciendo nobiliariamente, ¿no? Y todavía quedan allí topónimos, queda un cortijo de Don Tello, queda un cerro de Don Fernando, de Eraso, queda el Monte del Señor, que el señor Eraso,
No del señor de arriba, ¿no? Sí, sí. Sino del noble, ¿no? Del poderoso. Del poderoso. Del que era propietario. Sí. Y también en molinos también ha sido muy rico Guaro. Sí, pues mira, cuando se hace, digamos, la repoblación, pues ya se ve que Guaro ya tenía sus molinos de aceite, tenía sus molinos de harina. En aquel tiempo... 1494, 95. Exactamente, en el 85 se conquista. Esto va todo, digamos, con la campaña del Duque de Cádiz, ¿no? La campaña militar que emprendieron. Entonces, al mismo tiempo que toman Coín, pues van tomando Guaro, Toló, toda esta zona, ¿no? Que de hecho hubo algunas, porque los árabes que estaban fuertes en Ronda vinieron a apoyar aquí, pero a Coín, pero no pudieron, ¿no? Entonces, son molinos que están ahí desde época inmemorial. ¿Hay alguno que se pueda ver? Pues verás, de los molinos antiguos, digamos, de los que tienen muchos años, había uno, el que se llamaba el molino de Marmolejo. Ese molino es muy antiguo, pero claro, ya se ha ido abandonando. De hecho, durante un tiempo en la Luna Mora se abría y se exhibía el museo. Ajá. Claro, porque era un molino que tenía tracción animal, antiguamente. Molino de sangre, que le llamaban. Exactamente, molino de sangre, ¿no? Y luego se electrificó, que de hecho lo electrificó un carretero carretero de apellido, que vino de Argentina con dinero, y el hombre electrificó el molino. Hay que tener en cuenta, para que te haga una idea, que la luz en condiciones, llega a Guaro en 1923, que es una obra de Taillefer. Del famoso TBC. En 1923, una de las primeras instalaciones eléctricas de la provincia. Trazó una línea eléctrica, fíjate, desde los llanos de Coín, nacimiento de ahí, pues venía dando luz a Monda, dando luz a Ojén, dando luz a Lozaina y dando luz a Guaro. Ya una línea. Luego hubo un ingenio en un molino, precisamente, fíjate tú. Porque aquello ya era una fábrica de luz en condiciones, ¿no? Lo de Taillefer. Eso era un belga que había en Monda y creó un ingenio eléctrico en un salto de agua del molino, de lo que se llamaba el molino de San Antonio Abad, ¿no? Y entonces ese salto de agua, claro, no debía ser muy potente, pero tenía una línea eléctrica que iba a Guaro y a Monda. Suficiente para dos pueblos. Pero nada, una luz mínima. En aquella época tampoco no es que hubiera muchas bombillas, una bombilla por casa, sí, y ni eso. De hecho, fíjate, descubrí en los protocolos notariales una indemnización del tal Fresson, que se llamaba el belga, Fresson Lisset, porque un hijo del molinero se había electrocutado en el molino. Anda. Sí, señor, o sea, que debió de topar ahí con algo y el hombre le hace una indemnización, le da un dinero por esto, por otro, para el funeral, todo muy bien documentado. En estas fuentes que son los... Y ese molino hoy en día se ha descubierto, pero está totalmente en ruinas. Luego está el molino de la Molineta, que de hecho, fíjate, en documentos antiguos le llamaban molino de Santi Esteban también. Santi Esteban apellido. Sí, Santi Esteban es otro al que le reparten tierras en Guaro, que de hecho queda el propietario actual, porque eso estaba totalmente enterrado. Totalmente. El propietario actual se ha molestado, que se llama Cristóbal Marmolejo, Oña, se ha molestado en descubrirlo y de hecho hemos hecho ruta de los molinos, que con Francisco Marmolejo de Coín, que es un hombre experto en toda la arqueología industrial y yo disfruté mucho ese día con él, ¿no? Pues estuvimos viendo lo que era, es un molino nada más, pequeñito, ¿no? No es, porque ten en cuenta que está al borde de un arroyo. Entonces, él de su propio bolsillo se ha molestado en descubrir el molino. Exactamente, eso está además, yo cuando he llevado la gente por allí, digo, mira, es que estáis viendo una historia muy antigua, además él tiene también allí un complejo, digamos, de turismo, ¿no? Y está muy bonito. Pero el hombre tiene un mérito hacer ese trabajo, ¿eh? Él se ha gastado el dinero ahí. Tiene un mérito, eso de aplaudir. Eso es muy interesante, lo que pasa es que muchas veces no... Cuando deberían ser las entidades públicas las que lo hicieran. Y luego está un molino que ahora es hotel, casa hotel, ¿no? De molino. Mantiene arqueológicamente algunas piedras por allí, algunas salas, ¿no? Que se llama el Molino de Santi Esteban. Ajá, nos lo apuntamos. Sí, de hecho es un sitio muy bonito porque está a la ribera del río, o sea, allí te puedes pasar un fin de semana muy tranquilito. ¡Guau, qué bien! Aquello es
bucólico, ¿no? Te pones allí A punto. a pasar allí, tienes tu venta al lado para poder comer, porque no te dan comida, te dan desayuno, pero la venta está al lado. Y se complementan. Se complementan. Y además no tienes problema de aparcamiento, hay un llano enorme. Tienes allí una riqueza paisajística. Tú te puedes ir río arriba, río abajo, si tienes ganas. Te puedes subir a Ardite. ¿Ardite qué? Ardite es un cerro, pero también es un partido. Un partido. Pago, lo que llaman un pago, un terreno, digamos, de... ¿Un partido rural? Un partido rural, que se llama así, Ardite, ¿no? O sea, hay gente allí, pues mira, yo tengo 3 fanegas en Ardite. Está el cerro. Y allí hay, curiosamente, en todo lo alto, allí había una zona que se llamaba el Cortijo de los Frailes, creo que eran frailes trinitarios, y en esa zona, la parte alta, ¿no?, hay un yacimiento calcolítico. Calcolítico. Estamos hablando ya de unos... Sí. Miles de años. Miles de años. Y resulta que allí, investigadores, ¿no?, de la Universidad de Málaga, pues han sacado restos de cerámica, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, y están allí en esa zona, ¿no? Las primeras cerámicas. Sí, eso... Paso del Neolítico. Exactamente, allí tenemos... bueno, yo siempre lo he puesto, digo, mira, esto no es de Guaro solo, porque en esa zona se juntan Guaro, Alozaina y Coín. Los 3 pueblos están ahí juntándose lo que se llama un pie de gallina. Exactamente. Tú ves el plano de Guaro y por arriba es así, una cuña, y ahí están, ¿no? Y entonces ahí había restos de una civilización. Después Paco Marmolejo me dijo que también, yo no lo he visitado, también en la falda hay algunos monumentos funerarios tipo dólmenes, ¿no?, pequeñitos. Eso es muy interesante. Sí, también. Quiere decir que esa zona de Ardite, que le llamaban el Cerro de la Discordia, pues se estaban peleando Málaga y Ronda de quién era eso. Y eso lo tienes todo, digamos, en la Vega de Río Grande, ¿no? Es una zona y también hay unas rutas muy interesantes, tengo entendido. Sí, pues mira, ayer... para los que nos gusta mucho el campo y la sierra... Ayer íbamos a tener la ruta del almendro. La ruta del almendro, que ahora están en su momento. Claro, Guaro durante un tiempo exportaba, digamos, el nombre de paraíso del almendro. ¿Qué le ha pasado al almendro? Pues el almendro entró en crisis. Yo recuerdo que la almendra daba de comer a las familias. Cuando se vendía la almendra, las familias pagaban sus deudas, hacían sus obritas, ¿no? Esperaban a vender la almendra. Era un ingreso importante para una muy familia. Importante. De hecho, el pueblo nuestro ha tenido varias facetas de cultivos, ¿no? Por ejemplo, en la época de los árabes, en Guaro había 800 morales. Para el negocio del seda. Exactamente, para el negocio de la seda, que de hecho tenía un impuesto importante en hojas, ¿no? Había que pagar tantas se pagaban en hojas. ¿En hojas de morena? En hojas de morena. Qué curioso. Claro, era una manera de seguir alimentando el gusanito. El gusanito. Entonces, es curioso porque tú lees la población árabe pura, digamos, ¿no? Y resulta que cada uno tiene un moral. O a veces alguno tiene medio moral. O sea, una rama es tuya y la otra es mía. Sí, qué curioso. Con un moral, ¿no? Pero hay 800 morales. Y con un moral extraían suficiente para sostener... Bueno, necesitarían algo más para sostener una familia. Era una pequeña ayuda. Era una pequeña ayuda, sí. Pero con un moral o con medio moral. Claro. ¿Les merecía la pena a ellos mantenerlo? Me imagino porque no había grandes propietarios de morales, ¿no? Pero había, entonces... Pero el hecho que decidan mantenerlos porque significa que para ellos era importante. Cuando yo era pequeño quedaba un moral, que yo recuerdo, que nos vendía el dueño nos vendía las moras, ¿no? Sí. Y a veces los chiquillos jugábamos a la cría del gusano, ¿no? Es decir, cogíamos las hojitas que estaban allí, en lo que se llama el barranco, ¿no? Bueno, pues eso era el producto número 1 de los árabes. Eso. Han sido unos artistas, la seda. Claro. La seda después empiezan los tejidos nuevos y ya eso se queda. Se queda obsoleto. Claro, entonces ya no merece. Pero tú te imaginas ahora todo lo que es la parte de las albarradas, que allí había unas fuentes que con las fuentes regaban las tablas que había debajo, ¿no? Que de hecho todavía... ¿Qué son las tablas? Las tablas son, digamos, que bancales. Le llamaban las tablas a los pequeñños bancales. Esos bancales que vas tú bajando hasta el arroyo de los molinos, que le llaman de los molinos, porque el Alpechín confluye. Eso es, salen buscando esos molinos, ¿no? Albarradas moriscas. Exactamente. Entonces, debajo de las albarradas, pues hay unos bancales, ¿no?
para aprovechar el terreno, ¿no? y el riego. Y entonces ahí había pues una extensión de morales que tú ves ahora y todos son naranjos, ¿no? Luego, claro, más rentable la naranja. Lo que te decía del almendro, el almendro el almendro es una cosa nueva. Tú empiezas a ver lo que se vendía en Guaro y era la seda, era la vid, era el olivo. Porque había viñas también. Claro, había viñas. Fíjate, nosotros, para que te hagas una idea, media jurisdicción, era viña. Llegó la filosera y se cargó toda la viña. Vamos, lo dejó prácticamente lista. ¿Qué ocurrió? Pues que hay una emigración enorme a otras zonas, incluso a la Argentina. La gente se va empobrecida. Claro, claro. ¿Qué hizo la gente con las viñas? Hablamos 1880, 1890. Exactamente. Final de siglo. Pues vamos a poner higueras, que tú sabes que la higuera sale con nada. Piedra. Vamos, sí. Ponemos higuera. La higuera, pues también, el higo seco, ¿no? Sí, era otra economía. Los ceretes, otra economía. Pero luego, ya del siglo XX prácticamente, es cuando la gente empieza a plantar almendro. Que hay una higuera, la quito, pongo un almendro, ¿no? Hoy en día, ¿qué ocurre? Pues que se están plantando olivos. Claro. Por eso te digo que el paraíso del almendro, que era en su tiempo, el almendro tiene también una vida limitada. No es un árbol centenario como tú tienes un olivo y ves olivos ahí Entonces, pero vendemos, digamos, una fiesta relativamente reciente, ¿no? Pero tienen la exclusividad de ser el paraíso del almendro. Exactamente. Eso hay que mantenerlo. Entonces, hay una ruta muy bonita que no se ha podido hacer por mor de la lluvia, ¿no? Y que además había que cruzar un arroyo que se llamaba antiguamente el arroyo de las viñas, para que te hagas una idea. Claro, ya eso nos lo dice todo. No, allí la gente le llama arroyo seco. Pero no recuerda que ese nombre antiguo es Arroyo de las Viñas. Que los almendros están repoblados sobre viñas. Exactamente. Y sobre higueras, ¿no? Y sobre higueras. Y entonces, claro, es muy bonito el espectáculo de ver el almendro en flor. De hecho, hay un concurso fotográfico. Es que es espectacular. Que tiene como tema y luego el paisaje que tú puedes ver allí, ¿eh? Porque cuando tú subes a lo alto, que los altos se llama así porque hay 500 metros de altitud. No es por gusto el nombre. No es por gusto, es el punto, digamos, más alto de Guaro, ¿no? Tú ves allí y lo ves todo. Ahí sí que ves todo, ¿no? Entonces, al que le gusta la fotografía, luego está viendo el paisaje, luego está viendo, bueno, el ambientillo que hay en una marcha de gente de un pueblo, de otro, ¿no? Gente que viene con sus niños. Y es una fiesta muy bonita. Todo eso y mucho más lo tiene José Francisco en su libro, que va a salir ya mismo, estamos esperando que salga. Le va a dar los últimos toques, ya estaremos pendientes porque lo queremos ver, lo queremos saber todo. No, me he quedado con ganas de más, José Francisco, pero es que el tiempo se nos acaba. Me he quedado con ganas de más, porque es que es tantísimas cosas y de tantos campos y de tantos temas. Sí, aunque sea el pueblo pequeñito. Pero es que tiene mucho, yo sé que tiene mucho, y yo sabía que tú lo conocías muy bien. Como yo sé que lo conoces muy bien, y sé que Guaro es muy rico, quiero que invite a la gente a que lo visite, que lo conozca, que profundice por sus calles. Pues sí, hombre, verás, los pueblecitos cuando se van conociendo, ya te digo que descubren sus secretos. Exactamente, ¿no? Pero hay gente que cuando ha venido a la ruta del almendro, ya viene otro día, pero a dar vueltas por allí. A disfrutar solo de... Voy a ver, es que me encuentro. De hecho, hay rutas que están marcadas. Así es, encontramos las rutas exactamente, marcadas. Tú tienes rutas marcadas, son rutas de senderos que están muy bien marcados, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ir de Guaro a Lozaina en bicicleta. Hay que ser un artista, ¿eh? Porque hay que hacer una bajada muy grande y una subida muy grande. Pero a esa gente le gusta. Sí, pero es que hay que hacer tenemos el culto al cuerpo, que es importante, y la salud, y el esfuerzo merece la pena. Y luego hay rutas a Tolox, hay rutas a Lozaina, puedes hacer una ruta a Monda. De hecho, ya te digo, hay senderistas que yo a veces los veo por allí y no los conozco de nada. Y no vienen por el Día del Almendro, es que han venido antes, ¿no? Entonces le ha motivado eso. Pero la ruta merece la pena, visualmente y físicamente, en ejercicio. Y luego, bueno, y no solamente eso, ¿no? Sino tú puedes... Mira, yo he tenido la suerte de hacer rutas con biólogos y botánicos, y es que me estaban dando lecciones por donde quiera que iba. Mira, esto es esto, esto es lo otro. Digo, Dios mío, yo conozco una higuera, un olivo, tal, pero estas cosas no. Mira, este pájaro que está sonando es tal. Y te daban unas lecciones de la naturaleza preciosas. Eso me da la idea que la próxima ruta la hago contigo. ¿Sí? Me da la idea.
Pero como yo sabía que todo lo que nos ibas a aportar y que nos ibas a enriquecer, pues para agradecerte tu asistencia, hemos querido desde Fión Televisión, como hacemos a nuestros invitados, entregarte un reconocimiento. Pues muchas gracias. Premio Además, a la excelencia por la labor que hace. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Yo, para lo que queráis, a los historiadores pues siempre nos gusta compartir. Yo también he compartido contigo cosas en común, ¿no? Eso es lo que nos hace grandes, sí. compartir hecho, lo que tenemos. Exactamente. De hecho, cuando te dije que estuvimos en la Sierra de las Nieves, una de las ideas que se han quedado ahí era hacer un foro de historiadores de la Sierra de las Nieves, reunirnos allí y sacar cada uno lo que tiene. Pues está esa la invitación, ¿eh? Sí, a ver si se retoma. Pues lo propuse allí, hará un par de años, y se quedó, en fin, en un proyecto, ¿no? Pero fíjate, podíamos compartir un foro. ¿Cuántas cosas? El foro para historiadores, las rutas, las visitas. Sí. José Francisco, muchas gracias por habernos visitado. Bien, Fernando, pues. Encantado de haberte tenido. Encantado a ti. Te espero otro día, ¿no? Y yo espero que tú sigas con tu labor de divulgación. Por supuesto. Que maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Si han disfrutado como yo, se lo han pasado pipa. Nos vemos en el siguiente.